En episodios anteriores... Arquitectos en 2 minutos. Zaha Hadid. Zaha fue una arquitecta iraquí que nació en Bagdad en el seno de una familia árabe de clase alta. Sus padres la matricularon en una escuela dirigida por monjas católicas y de adolescente continuó con sus estudios en internados de Suiza y Gran Bretaña. Cuando terminó, volvió a Oriente Medio para estudiar la carrera de matemáticas. Y como pensó que una carrera no era suficiente, viajó a Londres para empezar arquitectura. Allí fue alumna de Rem Koolhaas y Elia Zengelis y formó parte de la oficina que fundarían años más tarde, OMA. Pero decidió que ella quería ser dueña de su propio destino y en 1979 estableció su propio estudio en la capital inglesa. Esta mezcla entre matemáticas y arquitectura es una de las claves para entender su obra. Pero no nos adelantemos. 9 años después de comenzar en solitario, el Museo MoMA de Nueva York realizó una exposición que se llamaba Deconstructivismo en la arquitectura. Allí fueron exhibidos sus dibujos y pinturas que la colocaron en el punto de mira internacional. Gracias a la repercusión que le dio la galería, llegó su primer proyecto. El dueño de Vitra, una empresa conocidísima de diseño de mobiliario, le encargó la estación de bomberos de su fábrica, que fue terminada en 1994. 10 años más tarde, en 2004, Zaha fue galardonada con el premio Pritzker, siendo la primera mujer que lo conseguía, porque tiene tela que en 26 años de edición todos los premiados hubieran sido hombres. Si hay algo que destaca en sus proyectos es el amor a la curva y una fuerte predilección por las formas orgánicas y experimentadas. Su arquitectura ha sido categorizada como deconstructivista y futurista y muchas otras cosas, seguramente porque nadie sabía cómo clasificar unos edificios tan diferentes. En el año 2010 proyectó la Ópera de Guangzhou, una roca erosionada junto a la orilla del río, transparente a la luz del día y que puede brillar de noche, con un interior dramático digno de las mejores obras de teatro. Sus volúmenes, plegados entre sí en diferentes planos, no se parecen en nada a cualquier espacio que hayamos visitado antes. Un año más tarde terminó el Centro Acuático de los Juegos Olímpicos de Londres, una de esas estructuras que, si la ves cuando la están montando, te preguntas cómo han podido calcular semejante obra de ingeniería. El edificio Pierre Vives, proyectado en 2012, es la fusión de un archivo, una biblioteca y una administración deportiva, todo ello en el mismo complejo. Un lugar que, si me dicen que es una de las dependencias de los Vengadores de Marvel, me lo creo. En 2013 diseñó el Centro Heydar Aliyev, un espacio cultural en Azerbaiyán. El edificio de formas líquidas se enfrenta a la arquitectura rígida del país, y el resultado es una piel continua que conecta con el paisaje urbano de la plaza en la que se asienta. Un proyecto como otros tantos de los que diseñaron Zaha y su equipo, que no podía haber sido concebido sin el avance de la tecnología computacional. Además de edificios, ha creado sillas, zapatos, coches que se mueven con hidrógeno y su propia línea de ropa, que vestía habitualmente. Aunque nació en una familia acomodada, el devenir de Zaha nunca fue fácil. El hecho de ser mujer, árabe y extranjera le dificultó moverse en una disciplina dominada históricamente por hombres. El 31 de marzo de 2016 moría en un hospital de Florida por un ataque al corazón, cuando tenía 65 años. A pesar de haber fallecido, su estudio sigue funcionando como una máquina de fabricar proyectos, donde más de 400 personas continúan con el legado que ella nos dejó. Zaha ha demostrado ser una arquitecta innovadora y revolucionaria, capaz de dejar huella en nuestro planeta gracias a su particular estilo. ¿Qué otros arquitectos o viviendas te gustaría conocer en 2 minutos? Deja tu propuesta en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo.